Buenos días a los asistentes de Latinoamérica y buenas tardes Europa. Bienvenidos a este segundo Congreso Digital de SolidWorks Latinoamérica y en concreto esta presentación. Durante los próximos 30 minutos mostraremos cómo gestionar proyectos de ingeniería de una manera más eficiente mediante la utilización del software SolidWorks Manage. Los temas que vamos a tocar es primero hablar un poco de los retos en los proyectos de ingeniería y siguiendo las diferentes fases de un proyecto hablaremos de cómo iniciar el proyecto, cómo planificarlo, cómo ejecutarlo, la monitorización y control y finalmente el cierre del proyecto. Antes que nada me gustaría presentarme, soy Daniel García, soy el responsable técnico para el canal de Professional Solutions en Dassault Systems y España y Portugal. Cuando miramos cómo trabajan nuestros clientes que desarrollan productos que van desde maquinaria a productos de consumo, vemos que obviamente utilizan SolidWorks para definir la geometría de sus productos, analizarla, visualizarla, etc. Y muchos de ellos usan también SolidWorks PDM para gestionar de forma eficiente los archivos, las relaciones entre ellos, sus versiones y la aprobación formal. Todo diseño y o construcción de un producto es un proyecto y genera mucha información aparte de la propiamente dicha de CAD. La realidad es que nos encontramos con frecuencia que hay un uso de diferentes herramientas para gestionar la información de un proyecto. Herramientas individuales dispersas en varios departamentos. Tenemos desde Microsoft Project hasta el ubicuo Excel. ¿Cuál es el problema? Como comentamos, la dispersión de la información en diferentes aplicaciones y repositorios. No hay manera de anexar los archivos de CAD a los documentos del proyecto. Los jefes de proyecto invierten mucho tiempo para actualizar el estatus y generar informe, etc. Esta es la razón por la que hemos lanzado este año SolidWorks Manage. SolidWorks Manage es un sistema de gestión avanzada basada en ítems o registros que complementa SolidWorks PDM Professional. Complementa su funcionalidad con su funcionalidad de gestión de archivos, la complementa con gestión de proyectos, gestión de procesos, gestión de listados de materiales y dashboards e informes. Hoy nos centraremos en la gestión de proyectos, pero usaremos también en parte el resto de la funcionalidad. Existen diversas metodologías para la gestión de proyectos. Una de las más conocidas y seguidas es el PMBOK, Project Management Body of Knowledge. El PMBOK contiene un conjunto de recomendaciones y mejores prácticas que cada gestor de proyecto o empresa puede adaptar parcialmente y adaptar a las peculiaridades de su organización y o sector. Desde la idea, necesidad, petición hasta la entrega del resultado, todo proyecto tiene un ciclo de vida con una serie de fases que podríamos llamar empezar el proyecto, organizar y preparar, llevar a cabo el trabajo y finalmente acabar el proyecto. En cada una de estas fases se llevan a cabo diferentes actividades y están involucradas diferentes personas. PMBOK define un ciclo de vida de proyecto genérico compuesto de 5 fases. Y dentro de cada fase define una serie de procesos o actividades que deben llevarse a cabo para asegurar que el proyecto cumple con el alcance, plazo de entrega, presupuesto y calidad, lo que se denomina el triángulo de oro. Vamos a utilizar esta presentación como referencia a los 5 grupos de procesos para ver cómo SolidWorks Manage puede ayudar a gestionar proyectos de ingeniería de una manera más eficaz. Vamos con la iniciación. Es la primera fase del ciclo de vida de un proyecto. Es la fase en la que se define el proyecto y se obtiene autorización para la iniciación del proyecto. Es la fase en la que se definen los objetivos, el alcance, los entregables, el presupuesto, un calendario aproximado. Se suelen desarrollar varios documentos que deben ser aprobados por el sponsor y otros stakeholders, como el Business Case y el Project Charter. Vamos a ver cómo usamos SolidWorks Manage para crear un proyecto nuevo, rellenar los datos principales y obtener las aprobaciones necesarias para iniciarlas. Podemos hacerlo directamente o usar un proceso de solicitud de proyecto para automatizar las revisiones y aprobaciones. Vamos a empezar revisando los requerimientos técnicos del nuevo proyecto. Se trata de un chasis especial para esta autocaravana para dar apoyo logístico en una carrera por el desierto. Vamos a empezar solicitando un proyecto nuevo. Hemos configurado ahora lo veremos, una solicitud muy simple, con pocos datos. Esto puede llegar a ser una ficha muy compleja. ¿Vale? Ponemos descripción del proyecto que estamos solicitando, diseño de chasis reforzado. ¿Quién tiene que ser el aprobador? Podemos utilizar la base de datos de empleados,
y utilizar un filtro, si lo deseamos, para buscar un determinado nombre que tiene que ser la persona que apruebe los proyectos. Y aquí tendríamos una serie de datos a rellenar. Esto puede ser tan complejo como requiere una organización, lo hemos hecho muy simple, donde definiremos el alcance, hay que rediseñar el chasis reforzado. El cliente también lo escogeremos, estableceremos un vínculo con la base de datos de clientes y pondremos las estimaciones iniciales de coste y de horas. Y el Project Sponsor también lo seleccionamos de la base de datos de empleados. Hacemos un filtro de directores y escogemos el director que tiene que aprobar este proyecto. Aquí vemos cuál es el proceso que va a seguir. Hemos establecido un proceso muy simple, con 3 estados, 4 estados, mejor dicho, y una bifurcación donde hay que hacer la aprobación o rechazarla. Y lo enviamos a la siguiente etapa. De acuerdo, aquí vemos que el progreso está en el 80%, eso está preestablecido por nosotros. Vale. Y si vamos a la lista de pendientes de aprobación, pues veremos que está esta solicitud. Vale, en este momento vemos que no nos deja acceso, porque ya lo hemos enviado a la siguiente fase, por lo tanto nos ha bloqueado el acceso como este usuario. Por lo tanto, vamos a hacer login como otro usuario, que es el que hemos definido como aprobador. El usuario entra en el sistema y lo primero que haremos es revisar el trabajo que tenemos pendiente. Si hay un proyecto asignado, qué proceso está pendiente, se puede dar diferentes procesos y aquí tenemos este proceso de solicitud que tenemos que aprobar. Lo abrimos, aceptamos el proceso y aquí podemos, si tenemos que contribuir con más información, rellenar información adicional, revisar cuáles han sido los pasos previos, quién ha intervenido, en qué estado se encuentra esta solicitud. Si podemos añadir ficheros, si es que tenemos que añadir alguna cosa. En este caso, pues la otra persona se ha dejado los requerimientos. Los añadimos aquí como documento anexado y simplemente pues vamos a aprobar esta solicitud. El sistema está configurado para que una solicitud aprobada genere automáticamente un nuevo proyecto. Aquí vemos la solicitud aprobada y si nos vamos a la lista de proyectos, veremos cómo habrá generado un proyecto nuevo, un objeto proyecto, en el cual parte de la información ya viene heredada directamente desde esta solicitud que hemos hecho. Aquí tenemos el nuevo proyecto y si lo abrimos vemos que la información de cliente, los detalles del proyecto, el presupuesto, etcétera, que ya habíamos hecho la solicitud, se heredan desde aquí. ¿Vale? Podemos cambiar o añadir información adicional, cambiar el estado del proyecto, se han definido varias fases, vamos a decir que estamos en el inicio, mejor dicho, pasamos a la planificación. Aquí elegimos al Project Manager, si nos ha hecho previamente, nuevamente conexión con la base de datos de empleados y asignación del gestor de proyectos. La segunda fase es la planificación. Una vez aprobado el proyecto, el jefe de proyecto define el plan de proyecto en detalle. Aquí se definirá el cronograma y los diferentes planes como el plan de riesgos, plan de comunicaciones, plan de gestión de cambios, plan de gestión de calidad, etc. Vamos a ver cómo podemos definir en SolidWorks Manage el cronograma con las fases principales, las tareas y asignarlas a las personas que deban ejecutarlas. En el proyecto que hemos creado, creamos el cronograma. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a Planning. En este caso está vacío. ¿Vale? Y añadiremos las principales fases del proyecto. Vamos a crear una fase principal, que es el proyecto total. Y diferentes fases principales, diseño mecánico, por ejemplo.
o diseño, fabricación, montaje, test y finalmente crearemos una que es un hito final de finalización del proyecto, entrega al cliente. ¿Vale? Aquí podemos cambiar la escala, pasarlo a días, meses, etc. En principio, por defecto, nos asigna 8 horas por cada una de las fases, así como está la plantilla, pero esto lo podemos modificar. Lo primero que haremos es crear precedencias entre las tareas. ¿De acuerdo? Simplemente ahora están soltando. Y ahora en cada una de las fases pondremos la estimación real de lo que creemos que va a durar. Vale, cambiamos la escala para que se vea mejor. Y asignaremos 80 horas de fabricación, por ejemplo, y 40 de montaje. Estas son las fases principales de nuestro proyecto, el sumario. Y ahora lo que podemos hacer es definir las tareas concretas, los paquetes de trabajo. En cada una de las fases podemos indicar qué tareas hay dentro. En este caso, como el proyecto estaba vacío, empezamos desde cero. Y vamos a crear varias tareas. Vale, definimos a qué etapa pertenece. Esto se puede cambiar a posteriori. El título de la tarea. Vamos a poner diseño mecánico, por ejemplo. Podemos añadir notas. Y asignarla a un miembro del equipo. Nuevamente utilizamos los filtros para buscar. Buscamos a los ingenieros y escogemos uno de los ingenieros a esta tarea, a la cual hemos asignado 50 horas. Podemos añadir notas para describir la tarea a realizar. Añadir detalles. Vamos a dejarla así. Vamos a crear otra tarea. En este caso, diseño de esquemas eléctricos. Y lo asignamos a la especialista eléctrica del equipo. Muy bien, ya tenemos dos tareas de 50 horas cada una. El diagrama de Gantt hicimos una estimación de alto nivel de cada una de las fases del trabajo necesario. Ahora lo podemos actualizar con el trabajo definido directamente en cada una de las tareas. Como no tenemos tareas para todas, podemos decirle que me asigne un valor por defecto en aquellas etapas que no tengan tareas, por ejemplo 50 horas. Por lo tanto, actualizo el diagrama de Gantt y el trabajo necesario. Podemos utilizar también el panel de tareas para para tener una visualización del conjunto de tareas y desde aquí crear nuevas, borrar, reorganizar, etc. Nos permite hacerlo de una manera más visual. En este caso hay pocas tareas, pero si vamos a buscar un proyecto que tenga más tareas creadas, para hacernos una idea de cómo quedaría el panel. Por ejemplo, en este. Aquí tenemos las tareas de este proyecto, la lista.
y de una manera más visual podemos verlas en el panel de tareas y reorganizarlas, asignarlas, cambiar el tiempo establecido, etcétera. Vamos a hablar de plantillas. Este proyecto lo habíamos creado sin un cronograma predefinido y a partir de la aprobación de un proceso. Pero podemos también crear proyectos desde cero, directamente, sin aprobaciones, y utilizar plantillas guardadas para crear proyectos similares, ¿vale? En los que el cronograma y las tareas ya están definidos. A partir de aquí, pues, hacemos las modificaciones pertinentes. Pero es algo que nos ahorrará bastante trabajo. En este proyecto nuevo, en lugar de empezar desde cero, escojo una de las plantillas existentes, puedo tener todas las que quiera. Establezco la fecha de inicio. Y a partir de aquí me rellenará el diagrama de Gantt con fases y tareas preestablecidas, que lógicamente puedo modificar. Asignar a diferentes personas, borrar, añadir, etcétera. Lo podemos hacer también con el panel de tareas. Bueno, llegamos a la fase de ejecución. Aquí es donde se ejecutan las tareas planificadas. Durante la ejecución es cuando el equipo de proyecto empezará a producir los entregables, y en un proyecto de ingeniería eso incluye crear toda la documentación de diseño. A partir del plan definido por el jefe de proyecto, las tareas habrán sido asignadas a diferentes miembros del equipo y con SolidWorks Manage estos podrán ver fácilmente en su área de trabajo las tareas que tienen que llevar a cabo y cuándo las tienen que llevar a cabo. Vamos a ver cómo SolidWorks Manage unifica en un único entorno toda la documentación del proyecto, incluyendo los archivos de CAD y la gestión del trabajo realizado. El sistema, que está basado en SolidWorks PDM, permite además llevar el control de versiones y revisiones y facilita, por tanto, la gestión de cambios. Recordemos que teníamos una serie de tareas asignadas en el proyecto a unos usuarios, en concreto a Mark Schneider, en la parte de diseño. Vamos a hacer login como este usuario, como Mark. Abrimos otra sesión y hacemos login como Mark. Y en nuestra lista de tareas, vamos a ir a las tareas asignadas. Las que están asignadas a mí, vemos que está esta tarea, por ejemplo, diseño mecánico. Desde aquí podemos abrir la tarea para ver el detalle, la información que nos ha asignado el jefe de proyecto, cuánto tiempo está asignado, que no podemos tocar desde aquí, porque no somos el que hemos creado. Y lo que vamos a hacer ahora es el trabajo. Vamos al área de documentos, que mostrará todos los documentos subidos en el servidor. Y vamos a buscar los modelos del chasis sobre el que hay que trabajar. ¿Vale? Podemos buscar la información con filtros o con búsquedas, ¿vale? Y tener una previsualización del modelo 3D o de los planos 2D o cualquier tipo de documento, de hecho, de forma interactiva, sin necesidad de tener SolidWorks instalado en esta máquina. Se utiliza simplemente el visor y Drawings que está incorporado en SolidWorks Manage. Entonces, desde aquí verificamos qué es lo que hay que modificar. Podemos acceder a la estructura, lista de materiales, y desde aquí ya acceder a otro de los componentes. Simplemente seleccionamos, por ejemplo, el montaje de la rueda de recambio. Y desde aquí vamos a abrir primero el registro, o sea, el ítem que contiene toda la información de este conjunto. Y desde aquí abrimos el archivo que lo abrirá directamente en SolidWorks en este caso.
Lo abrimos en SolidWorks. Ahora haríamos el trabajo que hubiera que hacer de remodelación de estos componentes. Vale, cerramos, suponemos que hemos hecho el trabajo, hemos creado una nueva versión del documento, una copia del ensamblaje. Entonces ahora si hacemos login nuevamente como jefe de proyecto, bueno, perdón, antes de como jefe de proyecto, la persona que ha hecho el trabajo va a actualizar la tarea, la abre, añadimos las notas, comentarios, lo que haga falta. Y vamos a actualizar el progreso. ¿Cuántas horas hemos dedicado a esta tarea y cuándo? No sé, imaginemos que hemos trabajado entre 2 días o entre ayer y hoy. Y que hemos dedicado, no sé, 3 horas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hemos hecho en concreto? Modificación del soporte de la rueda de recambio. Vemos cómo se actualiza el tanto por ciento completado de la tarea y eso se va a ver dentro del proyecto, va a ver Project Manager. Hacemos login como el jefe de proyecto, vamos al proyecto y veremos que las tareas de proyecto se han actualizado con la información introducida por los miembros del equipo que ejecutan las tareas. Abrimos el proyecto y bueno, vemos que en la ficha del proyecto hemos definido varios apartados. El proyecto permite asociar diversa información asociada con el proyecto. Carpetas para guardar diferentes tipos de documentos, por ejemplo. Registro de incidencias. Vamos, por ejemplo, a guardar el documento aquel de requerimientos. Que podría ser la oferta, el contrato, mails. Tenemos el listado de materiales. Materiales vamos a crear un vínculo directamente con el conjunto en el que estamos trabajando para no tener que buscarlo y que esté directamente dentro de la ficha del proyecto. Aquí lo que obtenemos es la estructura, o sea, el listado de materiales. Y podemos modificarla aquí para añadir otros elementos que no están modelados y poder completar el listado de materiales. Y crear el listado de materiales de fabricación, a partir del de ingeniería, que es el que nos viene de SolidWorks. Entonces aquí buscando otros elementos o añadiendo simplemente una línea de texto que luego puede ser sustituida por un registro. Añadimos el manual de montaje y otros elementos que no han sido modelados. Por ejemplo, un proceso de pintura. Podemos añadir también cualquier elemento que esté dentro de la base de datos en diferentes áreas, según cómo optemos por organizar nuestra información. Y antes de aceptar podemos ver la ficha de cada registro. En este caso vamos a coger el folleto o manual de montaje de la autocaravana en formato PDF y lo añadimos a la lista de materiales. Llegamos a la fase de monitorización y control. Aunque la imagen se muestre a continuación de la de ejecución, para facilitar una explicación estructurada, la realidad es que los procesos de monitorización y control se llevan a cabo lógicamente en paralelo con la ejecución del proyecto. Durante el proyecto es necesario saber si estamos progresando según lo previsto y de acuerdo con el presupuesto. La guía del PMBOK define y recomienda una serie de procesos de monitorización y control para hacer el seguimiento, revisar y reportar el progreso y rendimiento del proyecto. Identificar áreas en las que se requiere un cambio en el plan e iniciar los cambios correspondientes. Estos procesos permiten a los stakeholders entender el estado actual del proyecto para reconocer qué acciones hay que llevar a cabo para solventar cualquier problema de rendimiento.
Esto es una tarea compleja, ya que implica monitorizar y controlar muchas actividades: alcance, el presupuesto, rendimiento, calidad de los entregables, gestionar los riesgos, gestionar contratos y proveedores, etc. SolidWorks Manage proporciona funcionalidad para poder llevar a cabo una monitorización continua del proyecto, teniendo toda la información necesaria al alcance de la mano. Puede ser un registro de issues, actas de reunión, estatus de tareas a realizar, y esta información se puede, ahora lo veremos, se puede mostrar fácilmente en forma de informe o dashboards. La lista de proyectos que tenemos en pantalla puede personalizarse para tener una vista general del estado de los proyectos. Podemos aplicar formatos condicionales para que determinados campos tengan un color determinado, o mostrar, por ejemplo, el progreso en tanto por ciento, el progreso de las tareas, el progreso del proyecto. ¿De acuerdo? Podemos actualizar el Gantt para que refleje, si abrimos el Gantt, podemos pedirle que me actualice el estado del trabajo realizado en función de las horas reportadas en las tareas. Es decir, que me calcule en función del trabajo ya realizado. Vale, solo se han realizado, pues, creo que 2 horas. Tanto es un 1,2% del total del proyecto, lo calcula automáticamente. Vamos a la parte de issues o incidencias. Si aparece una incidencia durante el proyecto, la podemos registrar dentro de la misma ficha de proyecto. Todo esto está totalmente configurable. Y vamos a imaginar que hay un retraso con uno de los proveedores, de las barras de acero, por ejemplo. Asignamos la incidencia a quien tiene que resolverla o quien es el responsable. ¿De acuerdo? Entonces, así en cada proyecto iríamos añadiendo las incidencias, que estarían dentro de la misma ficha. Quien dice incidencias, lo hemos comentado antes, pueden ser otros elementos como riesgos, actas de reunión, mails, etc. Entonces, cada proyecto, digamos, tiene sus issues, o sus incidencias, y podemos incluso a un filtro que nos permita ver todos los issues de todos los proyectos. Los informes de estado de proyecto son muy importantes para informar a todos los interesados. SolidWorks Manage pueden definirse informes personalizados y se pueden ejecutar directamente, en este caso un informe de proyecto. Lo podemos visualizar en pantalla, guardarlo, exportarlo en diferentes formatos, PDF, HTML, doc. Incluso en tiempo de ejecución se pueden modificar algunos de los parámetros para que muestre cierta información o no. Otra herramienta muy interesante para presentar información agregada son los dashboards o paneles de control. Vamos a entrar en un dashboard. Los podemos configurar muy fácilmente sin necesidad de ninguna programación. Un dashboard o panel de control que muestre, por ejemplo, los KPIs del proyecto o del portfolio de proyectos. De esta manera podemos llevar a cabo una monitorización continua. Aquí están disponibles diferentes tipos de gráficos y tablas que se pueden interrelacionar entre sí creando filtros, y cada usuario puede elegir la disposición más adecuada e incluso tener diferentes tipos de dashboard para diferentes acciones. Aquí vemos las tareas clasificadas por prioridad y podemos ir a otro dashboard que me enseñe, por ejemplo, pues las tareas que he hecho esta semana. Finalmente llegamos a la hora de acabar el proyecto. Según el PMBOK, el proceso de cierre de un proyecto es tan importante como las fases anteriores. Con frecuencia los gestores de proyectos lo subestiman, considerando que una finalización exitosa del proyecto consiste básicamente en completar los entregables a tiempo y dentro del presupuesto. Consideran que los procesos de cierre son simple burocracia requerida por la organización y como algo que no aporta valor. El cierre del proyecto es aquel o aquellos procesos que se deben llevar a cabo para cerrar formalmente el proyecto o una fase de este. Básicamente sirve para verificar que todo el trabajo ha sido completado,
que todos los procesos acordados para la gestión del proyecto se han ejecutado. Y básicamente es un reconocimiento formal de que el proyecto se ha completado y que todo el mundo debe estar de acuerdo y aprobarlo, el sponsor, cliente, gestor del proyecto, etcétera. Y todos los stakeholders que se hayan determinado que deben aceptarlo. SolidWorks Manage, mediante su funcionalidad de procesos, ayuda a estandarizar y automatizar los procesos de cierre de manera que se lleven a cabo sin imponer trabajo adicional a los usuarios y permite así que todo quede documentado. Vamos a ver cómo proceder al cierre de un proyecto con SolidWorks Manage. Pongamos que este proyecto ya está listo para ser cerrado y lanzamos desde aquí mismo un proceso, igual que antes hemos visto el de iniciación, un proceso para cierre del proyecto. Nuevamente hemos configurado un proceso muy sencillo, puede ser mucho más complejo, donde básicamente se hagan los comentarios de las razones del cierre, aquellos comentarios que queremos que consten en el histórico del proyecto. Y luego hemos configurado una especie de checklist para que nos fuerce a reconocer pues, si hemos aceptado los entregables. Bueno, primero la razón del cierre y ahora reconocemos si hemos aceptado los entregables, si hemos registrado todas las lecciones aprendidas y lo pasamos a la siguiente etapa. Hemos forzado a que todos los elementos tengan que estar en positivo. ¿De acuerdo? Entonces, no nos dejará pasar hasta que aceptemos. Este proceso es muy sencillo, como vemos, son 2 etapas y lo puede hacer directamente una persona. La organización más compleja sería un proceso seguramente mucho más complejo con diferentes aprobadores. Y aquí vemos cómo el proyecto pasa al estado de cerrado, con el cual ya no se podrá editar, estará disponible, pero ya no se podrá hacer modificación sobre el proyecto. Por tanto, ya para acabar, conclusiones respecto a SolidWorks Manage y la gestión de proyectos. Básicamente, SolidWorks Manage es una herramienta que nos facilita el poder implementar una metodología para la gestión de proyectos y buscar mayor eficiencia dentro de la organización, ya que unifica en un mismo entorno lo que es todo lo que es archivos CAD, el PDM para la gestión de versiones y revisiones y lo que es la gestión del propio proyecto. Y tiene herramientas para facilitar el consumo y repartir la información a todos aquellos de la organización que necesiten tener acceso mediante informes o mediante dashboards. Nada más por mi parte. A partir de aquí, pues si hay alguna pregunta la consultaré y durante la siguiente presentación la contestaré a través del chat. Y pasamos a la siguiente presentación de Javier González, donde nos presentará un caso de éxito de integración electromecánica. Muchas gracias a todos.